Larionov fue un artista muy versátil. Su talento se manifestó en muchas áreas de la creatividad. Un pintor maravilloso, dibujante brillante, escenógrafo, ilustrador de libros, un entusiasta investigador del ballet, coreógrafo, coleccionista y conocedor del folclore ruso. Escribió manifiestos, poemas, artículos sobre historia del arte y ballet, fue comisario de exposiciones y creó asociaciones como Sota de Diamantes o Cola de Burro. Participó en otros ámbitos como la moda y la publicidad. Rindió homenaje al arte francés, al postimpresionismo y al simbolismo. Era rubio, con ojos gris azulado claro, alto, bien formado, muy bien vestido y un poco como las figuras egipcias en imágenes antiguas. Mikhail Larionov nace el 22 de mayo en Tiraspol, una ciudad cerca de Odessa, Ucrania, en 1881. Su padre era un farmacéutico militar y su madre una terrateniente local. Y allí transcurre su juventud en casa de sus abuelos. Su obra de la época rusa está llena de impresiones de Tiraspol. Fue allí donde encontró temas y fuentes de inspiración y donde regresaba cada verano. Según Ortega y Gasset, el impresionismo consiste en la negación de la forma externa de los objetos reales y en la reproducción de su forma interna, que es una masa policromada. La concepción francesa, en cambio, considera que el impresionismo es un intento de interpretar el tema exclusivamente en virtud de su tono pictórico. En estas primeras obras se deja ver la influencia de la estética impresionista de artistas como Toulouse-Lautrec y Degas. Desde 1898 a 1910 estudia en Moscú, en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura. Larionov se encuentra con Natalia Goncharova en 1900 y su unión creativa y personal durará más de 60 años. Coincidieron en las clases de Konstantin Korovin. La pintura de Korovin estaba impregnada de la estética impresionista, tan del gusto de la burguesía moscovita francófona. Un parque en otoño cubierto de hojas doradas y una muchacha que deambula por un camino sumida en sus pensamientos. En las memorias de Korovin, el otoño fue la estación de la tristeza y este trabajo temprano infunde una ligera melancolía. En cualquier pintura, la belleza y el poder de las impresiones dependen completamente de su veracidad. Un artista debe crear motivos distintos, agudos, ser más preciso al comprender la verdad y más completo al elegir el objeto y el propósito. Debería abandonarse y convertirse en un observador. Durante estos años visitaba con frecuencia la residencia de Sergei Sikin, donde las obras de Gauguin, Picasso y Matisse le enseñaron nuevos caminos.
La mayoría de las obras expuestas en la década de 1900 en exposiciones en Moscú y San Petersburgo fueron realizadas durante las vacaciones de verano. Con el cuidado de un naturalista, llena apresuradamente cuadernos, álbumes, hojas, con imágenes de pollos, gansos, pavos, cerdos, caballos, gatos, perros. Al repasar sus primeros dibujos, Larionov les agrega inscripciones explicativas, indicando la hora y el lugar. Estos bocetos instantáneos se convertirán en la fuente de una serie de pinturas con imágenes de animales. Larionov escribía: los diferentes estilos se van sucediendo rápidamente, y en cuanto a los géneros clásicos de la pintura, la línea era cada vez más difusa. Observando esta obra, ¿a qué género pertenece? ¿Es una naturaleza muerta, un paisaje o un retrato? En esta obra podemos ver la fascinación de Larionov por las posibilidades del trazo. El color intenso nos lleva al impresionismo. La luz muy brillante, los destellos del sol de poniente sobre las brillantes escamas que brillan más que las piedras preciosas. En 1906 viaja a París con Sergei Diaghilev, el fundador de los ballets rusos. Revolucionó la forma de entender y representar la danza con increíbles espectáculos con los mayores talentos de la moda, el baile, la coreografía, la música o la pintura. Una compañía de la que surgirán muchos bailarines y coreógrafos famosos, y con la que colaborarán reconocidos artistas como Natalia Goncharova e incluso Pablo Picasso, diseñando vestuarios y escenografías. Diaghilev era el comisario de una muestra que se llevaba a cabo en el Salón de Otoño de París. La exposición se titulaba Dos siglos de pintura y escultura rusa, y en ella mostraba su visión sobre la cultura rusa. Larionov, que formaba parte de la muestra, presenta sus obras impresionistas. Las pinturas impresionistas de Larionov son muy diferentes por la visión que da sobre cada tema. Un crítico escribió: es como si tres artistas diferentes pintaran estos lienzos, uno percibiendo la naturaleza con delicadeza y sensibilidad, otro un extraño soñador y el tercero grosero e insípido. Es evidente la influencia de los artistas franceses, particularmente la de Monet, cuyo trabajo Larionov había visto en la colección de Sergei Shikin. Este lienzo está compuesto con un patrón rítmico de rayas verticales. Una iluminación ondulante da vida a la superficie y crea una unidad en los efectos atmosféricos. La composición, cuidadosamente estructurada, con planos de color ordenados, debe mucho a los artistas navis. El talento innato del joven artista en el uso del color es sorprendente. Larionov se convirtió en un entusiasta seguidor del posimpresionismo. Antes de regresar a su tierra natal, viaja a Londres y se familiariza con el trabajo de William Turner. Se quedó fascinado con la forma en la que Turner representa la luz en su pintura. Este desnudo azul fue la respuesta de Larionov a las pinturas polinesias de Paul Gauguin de la colección de Sergei Shikin. Hacia 1908, año en que teóricamente fue realizado este desnudo azul, el primitivismo ya era un hecho en la pintura de Larionov. Está presente en la Exposición Internacional de Viena en 1907 y en la del Jinete Azul en 1912. Ya en 1908, Larionov organiza un gran número de exposiciones en las que también participa Natalia Goncharova. A pesar de estas influencias foráneas, el artista no perderá de vista las tradiciones culturales rusas. Comenzó a coleccionar junto a Natalia Goncharova iconos, esculturas en piedra, Lubok.
Trabajando en un estilo revolucionario neoprimitivista, pretendían contrarrestar las influencias del modernismo de Europa occidental. Para ello, buscaron la inspiración en motivos tradicionalmente rusos, por ejemplo, el arte popular y la pintura de iconos. Se inspiraron en las formas simplificadas y elegantes que se encuentran en las imágenes de iconos ortodoxos. Larionov estudió cuidadosamente el trabajo de pintores de iconos como Andrei Rublev para explorar las posibilidades espirituales y formales de las figuras abstractas. En su ensayo, titulado Iconos, habla de la influencia de los iconos en su trabajo y escribe que a través de los matices del color y la delicadeza de las formas gráficas se manifiesta el estado religioso y místico que experimentamos al contemplar un icono. Representa una de las primeras contribuciones de Larionov a la vanguardia rusa. En esta obra, enfatiza los orígenes orientales de sus imágenes al presentar una variedad de objetos tradicionales. Estos objetos están delineados en negro, evocando el estilo de los grabados en madera tradicionales rusos o lubok. En 1910, Larionov participa en la organización de Sota de Diamantes, la primera manifestación del movimiento de vanguardia. Es el comienzo del trabajo del artista como comisario. Y en 1912, Cola de Burro marca la llegada de un nuevo estilo, una versión nacional de la vanguardia, el neoprimitivismo. Larionov exhibe 43 obras neoprimitivistas. A Larionov le interesaban más los letreros publicitarios que se encontraban en los comercios que los académicos de la Academia de las Artes. Esta estética de los signos le atrae por lo ingenuo y lo expresivo. En esta época desarrolla el ciclo social dentro del estilo neoprimitivo. Las figuras han perdido volumen y son más planas. Una extraña combinación de figuras rígidas pero muy expresivas, asimilación de los principios expresionistas junto con la simplicidad de la forma. Este modelo de expresionismo ruso también se puede encontrar en las obras de Malevich de este periodo, por ejemplo en La lavandera de 1911. En medio de la fascinante interacción de influencias artísticas francesas y alemanas, en gran parte fueron Larionov y Goncharova quienes coordinaron el rechazo gradual de las estéticas de sus padres extranjeros y alentaron el surgimiento de una nueva escuela nacional. Sin Larionov, es imposible imaginar cómo Malevich y Tatlin podrían haber llegado a sus conclusiones históricas.
Recurrió a temas cotidianos: la vida en las ciudades de provincias, el paseo de los domingos, soldados que descansan, la vida de los comerciantes, los pescaderos, un puesto de vendedores de agua. A Larionov le empezó a interesar la representación de determinadas profesiones. Las pequeñas ciudades del sur, con su sabor provincial, se convirtieron en una fuente de inspiración para las primeras obras neoprimitivistas del artista. La escena está planteada con gran teatralidad. El caballero aparece completamente de perfil, mientras que el peluquero se gira levemente hacia nosotros. La cortina en la parte superior de la imagen parece el telón de un escenario y el espejo que altera la geometría real de los objetos está en diagonal. El valiente oficial, congelado en su silla, vestido de uniforme y sosteniendo un sable, está completamente abstraído mirándose en el espejo, mientras el peluquero nos mira de una forma un poco socarrona. El rostro nos recuerda a las máscaras africanas. Hombros cuadrados, bigotes protuberantes, una cortina elegante, unas tijeras enormes y un peine con dientes cuidadosamente dibujados. Esta serie sobre soldados las llevó a cabo durante su servicio militar. El artista combinaba con gran habilidad lo grosero y la nobleza de la pintura. Este mundo de Larionov es directo, zafio, las inscripciones en las paredes y cercas obviamente no son citas eclesiásticas, pero al mismo tiempo infinitamente amable y honesto.
Desarrolla un estilo conscientemente poco sofisticado, derivado del arte popular. La figura del soldado y el caballo se parecen a los juguetes que se vendían en las ferias. Las dimensiones distorsionadas recuerdan la inmediatez del arte infantil. La imagen parece estar mostrando movimiento, pero no lo hay, están congelados. Y aunque incluso si representara el avance, delante del caballo hay un gran tronco, lo que claramente impide el movimiento. La figura del soldado está tensa. De nuevo volvemos a ver a una figura que está completamente abstraída. No es consciente del tronco que impide el camino. Por el contrario, el caballo es consciente de lo que está ocurriendo. El hocico del caballo, con una expresión humilde, se dirige hacia abajo. Sigue el camino. Larionov lidera un diálogo no exento de ironía con grandes maestros sobre uno de los temas eternos del arte clásico, el desnudo. Muestra la belleza a través de los ojos de diferentes personas y grupos sociales.
Durante la serie de Venus, Larionov lleva a cabo la transición del neoprimitivismo a la abstracción. En esta obra, Venus está representada físicamente, pero la imagen no tiene ninguna sensación ni física ni sensual. Los cabellos de Venus no caen hacia ningún lado, son trenzas que sobresalen en diferentes direcciones. Ella ya está dentro de la categoría de la abstracción. De hecho, la figura de Venus es muy esquemática, aunque todo el entorno nos indique que es un espacio real, como por ejemplo la mesa con el florero. En la serie sobre las estaciones, los principios tradicionales de la pintura de Caballete desaparecen por completo. Las formas y los objetos se distribuyen libremente sobre un fondo plano, al igual que en las impresiones baratas o las pinturas de campesinos. El rayonismo es un movimiento artístico de corta duración, creado por Mikhail Larionov en torno a 1910. Al traducir los rayos de luz en líneas de color, el rayonismo comparte el análisis de la forma del cubismo, el énfasis del futurismo y la exploración de los principios ópticos del orfismo. Larionov publicó un ensayo titulado Pintura rayonista, en el que describía sus teorías basadas en la visión y en la percepción. Larionov consideraba que Vaso había sido su primer trabajo totalmente rayonista. En esta obra vemos 5 vasos, una copa y 2 botellas, conservando su forma esencial. Las líneas y los vectores de color representan la luz refractada en la superficie. Larionov no está pintando una naturaleza muerta, sino simplemente un vidrio, la condición universal del vidrio, con todas sus propiedades: fragilidad, facilidad de rotura, nitidez, transparencia, capacidad de emitir sonidos, es decir, la suma de todas las sensaciones del vidrio. No hay ninguna duda de que lo que vemos es realmente la imagen de la naturaleza, el juego de la luz, el color y las formas. La imagen abstracta se compensa con colores naturales: el verde de la hierba, los destellos del sol amarillo-naranja, las flores blancas. La imagen está en constante movimiento. Los rayos se cruzan, energía y luz, se convierten en el punto de partida para la inmersión en las sensaciones. Los rayonistas vieron en este enfoque el ir más allá de las limitaciones del espacio-tiempo. En paralelo a las corrientes primitivistas de la vanguardia artística rusa, hacia mediados de la década, comenzaron a surgir nuevas tendencias influidas por la vanguardia europea, mientras que numerosos artistas desarrollan un estilo expresivo dentro de la escuela del cubismo y el futurismo, el denominado cubofuturismo. Larionov se fue adentrando en el rayonismo, un lenguaje derivado de las líneas de fuerza del futurismo italiano. Larionov trató de plasmar la percepción de los rayos que emanan del objeto, haces de líneas oblicuas y la propagación rápida y simultánea de la luz,
haciendo del color el tema central de su obra. Los rayos y líneas de color llenan completamente toda la superficie del cuadro. La aventura rayonista de Larionov está basada en la expansión de la luz que emana de diferentes focos, en este caso las farolas de la calle. No se sabe a ciencia cierta si Larionov conocía obras de los futuristas como la farola de Giacomo Balla, pero lo que sí es evidente es que ambas guardan un parecido. Probablemente el origen de Nocturno fuera un paisaje impresionista que Larionov reformuló como una composición rayonista. Escribía en 1954 que esta pintura estaba inspirada en el anochecer de Odessa. Sintiendo la crisis de la pintura como una forma de arte, Larionov lleva a cabo nuevos experimentos, proyectos de teatro y cine, declaraciones sobre moda, cocina rayonista, maquillaje futurista. La vida invadió el arte. Es hora de que el arte invada la vida. La pintura de caras es el comienzo de la invasión. Cuando en los primeros meses de 1914 Filippo Marinetti viaja a San Petersburgo y Moscú, Larionov se encontraba entre el grupo de los radicales rusos que boicotearon la visita. En 1914, su lenguaje artístico había ido abandonando la influencia del futurismo y derivados, y va hacia un mestizaje entre la estética popular primitivista y la organización cubista del espacio. En este bodegón conviven elementos cubistas con cierta intencionada tosquedad técnica. Entre 1914 y 1929, Larionov comenzó a trabajar para los ballets rusos de Sergei Diaghilev. En 1915 abandonará Rusia para siempre. Realiza el diseño del vestuario y decorados para las producciones teatrales. Larionov y Goncharova trabajan juntos e inspiran mutuamente, siguiendo a la vez caminos artísticos independientes. Tras una época en la que siguió a la compañía por Suiza, Italia y España, en 1919 se instaló de forma permanente en París. Mientras, intentaba adaptar las peculiaridades del cubismo a las escenografías y vestuarios de los ballets. Su vocabulario prehistórico se fue haciendo más abstracto.
A partir de 1919 se había establecido en París, donde a menudo colaboraba con pintores y poetas cubistas y dadaístas. A lo largo de la década de 1920 comenzó a centrarse en el trabajo gráfico. Exhibe regularmente dibujos, ilustraciones, gouache y obras al temple. En la pintura, sin embargo, regresa a los paisajes y las naturalezas muertas, como al principio. Ya en París, después de haber demostrado al mundo y a sí mismo que el arte no necesita representar ni escenas ni personajes, sino solo abstracciones sin sentido, Larionov vuelve a la pintura figurativa. Lo sorprendente es que ahora sus pinturas son etéreas. En la obra La primavera, dos mujeres y un niño están en un jardín. Sin embargo, estas figuras no son corpóreas. Los colores son desvaídos, translúcidos, borrosos. El paisaje es una ensoñación sobre el paisaje. Estas mujeres primaverales están desnudas o con vestidos transparentes. Una mujer desnuda es solo la posibilidad de una forma humana. Más bien son apariciones, ya sea en el jardín o en los sueños. En 1928 organizó la primera gran exposición de arte francés moderno en la Unión Soviética, en la Galería Tetriakov de Moscú.
Después de obtener la ciudadanía francesa, en 1938, cae en una relativa oscuridad y pasa los años de la guerra confinado en su apartamento junto a Goncharova. Debido a sus problemas de salud, sufrió un derrame cerebral en 1950, pasa los años restantes en la pobreza. Incluso después de su derrame cerebral, Larionov continúa dibujando y experimentando. Domina una nueva técnica de rotulador y convierte el temblor de su mano en un dispositivo artístico. Muere en un lugar de descanso cerca de París en 1964.